Muy bien, hermanos, buenas noches. Quiero que busquen rápidamente ahí en sus Biblias, en el libro de Esdras, es donde estamos teniendo nuestras enseñanzas los días miércoles, pero hoy es jueves, y bueno, por una cuestión obvia de las festividades, entendíamos lo más apropiado, trasladar un día más la reunión para que todos puedan estar. Bueno, nuestro hermano Ale el miércoles anterior estuvo compartiendo el capítulo 4 en el libro de Esdras, y si nosotros pudiéramos hacer una figura mental en nuestra cabeza, el libro de Esdras podríamos separarlo en tres partes fundamentales, y esas tres partes están acompañadas de tres líderes distintos, ¿no? El primero es Zorobabel, el que encontramos el capítulo 1 hasta el capítulo 6, luego a partir del capítulo 7 entra en escena Esdras, y luego casi al final del capítulo entra Nehemías también. Como decíamos en alguna de los miércoles, antiguamente o en la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías es un solo libro. Entonces, bueno, cuando uno lo mira de esa manera es fácil encajar estos tres líderes en un todo, como si fueran todos un solo libro. El capítulo 4 de Esdras nos menciona, bueno, que todo va según lo que Dios ha revelado. Recuerden, ellos han vuelto del cautiverio, Dios les ha dado una tarea que hacer, es la reedificación del templo. Y eso parece lo que está sucediendo. Ellos ya han reedificado el altar, el sacrificio. Era algo importante para ellos. El sacrificio representaba, bueno, esa muerte sustitutoria por el pecado del pueblo. Implicaba también que había una comunión con Dios, que había un reconocimiento del pecado en el pueblo, y por eso ofrecían los sacrificios diariamente. Entonces, luego de establecer el altar, era necesario, bueno, continuar con el templo, que era la parte más importante, y veíamos cómo la base o los cimientos del templo fueron establecidos, pero como siempre sucede en la vida de la iglesia o en la vida del pueblo de Dios, cuando todo va surgiendo según lo anhelado, lo deseado, bueno, el enemigo entra en escena, y esto es lo que vamos a considerar. Si ustedes me acompañan hasta el capítulo 4, el versículo 24 de Esdras dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Cuando nosotros retrocedemos algunos versículos en el capítulo 4, lo que vamos a ver es que a medida que ellos el pueblo tiene ánimo, todos están muy felices, o gran parte del pueblo está lleno de gozo y de alegría, porque pueden ver el sacrificio no como algo que ellos escuchaban, historias de cómo se sacrificaban animales, sino que ahora pueden ver y entender lo que representa esa sangre derramada, ese animal que moría en representación de ellos y de su pecado, sino que ahora también están viendo cómo el templo está resurgiendo, literalmente del escombro, ¿no? Recuerden, la ciudad estaba completamente destruida, y es su tarea establecer no solamente el templo, el sacrificio, sino reconstruir la ciudad en su totalidad. Y es por un momento, cuando todo esto está sucediendo, lo que ellos ven, parte del pueblo, los más jóvenes del pueblo, se llenan de alegría, y hay, dice, mucha algarabía, mucho grito de felicidad. Pero por otro lado, los más ancianos, los que habían contemplado el primer templo, dice que no están tan contentos porque ven que la gloria del templo no se asemeja en nada a lo que ellos conocieron. Entonces hay una situación de sentimientos encontrados. Por un lado hay gozo en unos, y por otro lado hay tristeza. Y mientras toda esta atmósfera de felicidad, de tristeza, de celebración,
se va revelando. Dice el capítulo 4, versículo 12, versículo 7. También en días de Artajerjes escribió Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y las escrituras, el lenguaje de la carta eran en arameo. Bueno, entonces hay una carta. Los enemigos, dice versículo 1 del capítulo 4, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaron el templo, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con ustedes, porque nosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofreceremos sacrificios, sacrificios de los días de Esar Jadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesús y los demás jefes de las casas paternas le dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, el rey de Persia. Bueno, esta es la situación. Ellos quieren ser parte de esa reconstrucción nacional, religiosa, y ellos le dicen que no es posible. Y ahí comienzan los problemas, ¿no? Este pueblo, dice versículo 4, que el pueblo de la tierra, los que habitaban en la tierra, que nunca habían sido cautivos en Babilonia, comenzó a atemorizar al pueblo para que no edificara, para que no continuaran la obra. Y bueno, después lo que leíamos en el versículo 7, no solamente ellos se disponen a frenar por medio del temor, por medio de la agresión, la violencia, esta reconstrucción, sino que mandan una carta al rey y le están diciendo: bueno, esta nación es una nación peligrosa, porque en la medida que ellos comienzan a levantar cabeza, a edificar los muros, a restablecer la ciudad, son una ciudad mala y rebelde, y se van a oponer a tu reino y no te van a dar el tributo, y van a hacer lo que siempre hacen. Bueno, ese es un poco lo que vemos en el capítulo 4, versículo 18, donde dice, esta es la respuesta del rey. Dice: la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela y se forma en ella sedición. Versículo 21 dice: ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y el versículo 23 dice: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, y Sinsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y escuchen, hermano, dice: y les hicieron cesar con poder y violencia. Bueno, esta es la situación. De repente pasamos del gozo, la alegría de ver cómo la voluntad de Dios es prosperada. Ellos habían vuelto de la cautividad de Babilonia. Dios les había dicho que los traía para reconstruir el templo, el sacrificio de la ciudad, y de repente se encuentran con esta oposición tan grande, tan feroz, que esto causó terrible desánimo en todos ellos. Dice versículo 23, y les hicieron cesar con poder y violencia. Esto quiere decir que de alguna manera no solamente le dijeron no continúen edificando, sino que ponían en riesgo su propia vida si continuaban edificando. Bueno, esa es la situación. Ellos llaman a Israel a través de esta carta, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero es ahí entonces donde nosotros encontramos el versículo 24 que leíamos y dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, si ustedes notan, es Artajerjes el que manda la carta, el que hace toda esta investigación, el que manda a cesar la obra, y ahora, versículo 24, nos habla de Darío, ¿no? El rey de Persia. Bueno, era una continuidad en el reinado, pero es otro rey, y se cree que del momento en que se establece el cese del trabajo de la reconstrucción hasta el capítulo 5 que vamos a leer en esta noche, pasaron aproximadamente 18 años. Claro, nosotros lo leemos capítulo a capítulo y nos parece que todo va sucediendo rápidamente, pero el tiempo que pasó son entre 16 y 18 años. Si usted nota conmigo, el capítulo 5 dice:
Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quienes estaba sobre ellos. Bueno, algunos dicen que parte de la cautividad incluía a estos dos profetas. Lo que hay que mencionar también es que todo este periodo de la cautividad, ellos no habían recibido revelación de Dios ni enseñanza por medio de un profeta. Así era la manera en que Dios hablaba y se comunicaba con su pueblo, por medio de un profeta. Un profeta no como lo que se conocen equivocadamente en nuestros días, que hay muchos que se levantan y se llaman a sí mismos profetas, sino que en aquella época, en los tiempos bíblicos, antes que la escritura estuviera terminada, Dios llamaba a un hombre e investiga con su poder, con sus señales a ese hombre, y Dios hablaba a ese hombre y él comunicaba el mensaje donde revelaba su voluntad, su juicio, sus promesas al pueblo de Dios. Bueno, durante todo este tiempo de la cautividad, Dios había hecho silencio. O sea, muchos de los que están en este regreso de Babilonia nunca habían escuchado instrucción directamente de Dios a través del profeta. Pero dice ahora que estaban entre ellos Ageo y Zacarías. Algunos afirman que ellos vinieron en ese grupo que volvieron de Babilonia. Y dice el versículo 1 que ellos profetizaron. Ageo y Zacarías profetizaron en el nombre del Dios de Israel. Y hermanos, nosotros necesitamos entender, o mejor dicho, escuchar la profecía de Ageo para entender todo lo que pasó durante esos 18 años. Entonces, lo que voy a hacer es animarles a que vayan hasta el libro de Ageo. Es uno de los profetas menores, antes de Zacarías, y ahí encontramos a ese profeta perdido, desconocido, llamado Ageo, pero que nos va a dar un panorama más claro de la situación espiritual de este grupo del pueblo de Dios que habían vuelto de Babilonia y que por un tiempo habían sido obstaculizados para continuar con la edificación de la casa de Dios. Dice versículo 1 de Ageo 1, voy a esperar que todos lleguen ahí. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Bueno, nosotros cuando leemos Esdras, la primera figura de nuestra cabeza es que hay una oposición, que los enemigos, capítulo 4, se levantan y se oponen a la tarea que Dios le ha dado a ellos de reedificar el templo y la ciudad. Pero cuando leemos a Ageo es un poco más claro y nos da la posibilidad de entender que si bien la oposición era real, también hay una oposición en su propio corazón. Como que ese corazón en el tiempo, 10 años, 12 años, 15 años, 18 años, se fue enfriando. La visión primera se fue perdiendo. El propósito por el cual Dios los trajo se fue perdiendo en su cabeza y ahora ellos comienzan a ocuparse de otras cosas y no del propósito por el cual han sido traídos. Ageo dice que este pueblo dice, no es el tiempo, ahora no es el tiempo, ¿de qué cosa? De que la casa de Dios sea edificada. Bueno, no les voy a pedir que vuelvan, pero cuando nosotros leemos en Esdras capítulo 1, vemos que Ciro el rey, un rey inconverso que no conoce a Dios, les dice, es necesario edificar casa a Jehová. Y los manda con todo lo necesario, con animales, con dinero, con el permiso, con todo lo que ellos necesitaban para que esta obra sea llevada adelante. Ellos sabían
que ese era el llamado, que esa era la razón por la cual habían vuelto de Babilonia. Pero ahora, dice Ageo, este pueblo en su corazón dice, no es el tiempo. No es el tiempo de edificar la casa de Dios. Es como que ellos ahora están poniendo sus propias prioridades. Lo que Dios les ha revelado, lo que Dios les ha dicho, ahora ha perdido su color, ahora ha perdido su intención, y ahora ellos dicen, bueno, nosotros vamos a decidir por nosotros mismos. A nosotros nos parece que ahora no es el tiempo. Bueno, es interesante porque luego que toda esa oposición se levante y la obra ha cesado, los días han pasado, 18 años, Dios levanta a dos hombres, a dos profetas, Ageo y Zacarías, para recordarle cuál es el propósito de su regreso a la tierra prometida. Bueno, dice versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo a este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de edificar la casa de Dios. Bueno, el libro de Ageo, podemos decir, está dividido en cuatro enseñanzas de Ageo, cuatro proclamaciones o cuatro exhortaciones que él hace a la nación. Y esta es una de las primeras. No vamos a tener el tiempo para ver todas, pero la primera ocupa casi todo el capítulo 1 de Ageo. Y todo lo que él está diciendo es exhortándole al pueblo a que recuerden, a que pongan en su mente, a que puedan ver con los ojos claros cuál es el propósito de su existencia, de su llamado. Dice versículo 2 al comienzo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros leemos, pareciera que esta es una frase de relleno, una frase más entre todo el escrito de Ageo, pero tiene un significado valioso, importante para ellos y para nosotros. Esta frase quiere decir, cuando él se presenta, es como una credencial que Dios está exhibiendo, ¿no? Él dice, yo soy Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo de Dios escuchaba esa frase, era como que Dios les recordara y les reafirmara, yo, Jehová de los ejércitos, peleo por ustedes. Yo estoy a tu defensa, yo estoy a tu cuidado, yo estoy aquí para cuidarte, protegerte, yo peleo por ustedes. Esa es la idea. Bueno, el enemigo se había levantado. Era muy necesaria esa conexión de lo que el profeta está diciendo con la situación que ellos están viviendo y que la obra se ha frenado. Ellos tenían que sacar los ojos del problema y poner los ojos en Jehová, el Dios de los ejércitos. Es como que les está diciendo, yo, el Señor omnipotente, yo, el Señor todopoderoso, yo peleo por ustedes. Era necesario que ellos comprendieran quién es el que está hablando. No era un Dios entre otros dioses. Era el único Dios verdadero, el Dios poderoso, el Dios infinito, el Dios invencible, el Dios que pelea por ustedes. Bueno, fácilmente en nuestra vida, en nuestro andar en este mundo, hay un montón de cosas que atentan contra nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Y recurrentemente los problemas siempre debieran llevarnos a recordar quién es Dios. Los problemas, por un lado, nos recuerdan nuestra incapacidad, nuestra limitación, lo frágiles que somos, cómo nos afectan las cosas de este mundo, qué rápido perdemos el ánimo, qué rápido perdemos la fe, la esperanza en Dios. Pero nosotros, al igual que ellos, al contemplar la palabra de Dios, Dios nos habla y nos recuerda, saca a relucir sus milagros, su obra, sus credenciales, y nos dice, el que habla es un Dios poderoso. Las promesas que encontramos en su palabra son promesas de un Dios fiel, de un Dios que ha prometido cuidarnos. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, si Jehová de los ejércitos está con ustedes, dice Ageo, ¿por qué temer? Si el enemigo es poderoso, si el rey Darío tiene poder para destruirlos y tiene poder para frenar la obra, pero hay uno más grande que Darío, hay uno más grande que Ciro, hay uno más grande que Artajerjes, hay uno más grande que todos tus problemas juntos. Se llama Jehová de los ejércitos.
y estás en su mano y Él te cuida y Él ha determinado guardar tu vida, proteger tu alma, guardar tu corazón. Entonces, lo que Ageo está diciendo y lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que necesitamos asimilar esta verdad y vivir a la luz de esta esperanza. Como siempre se dice, es a través de la adversidad, de los problemas, de las circunstancias adversas en nuestra vida, que realmente sale a relucir cuánto confiamos en Dios. Tus problemas, tus necesidades, tus conflictos, quizá una enfermedad, quizá un problema bien serio en tu casa, una pérdida de trabajo, lo que sea. Recuerda ese problema más grande en tu vida, que te parecía una inmensidad, algo imposible de digerir, de sobrellevar. Pero Dios ha sido fiel y Dios te ha guardado. No solamente te ha conservado la vida, sino que te ha conservado la fe para que sigas confiando en Él. Bueno, de eso se trata lo que Ageo le está diciendo. Ellos están poniendo la excusa de que la obra ha cesado porque el enemigo ha sido determinado en frenar el plan de Dios. Y Dios le está diciendo, ustedes están mirando en el lugar equivocado. Están mirando el problema y se olvidan que quien los ha traído hasta este lugar, quien los ha sacado del exilio babilónico y los ha traído para que hagan y lleven adelante su obra, es Jehová, el Dios Todopoderoso. Dice luego también el versículo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Hay una frase ahí al comienzo que dice, este pueblo dice. Bueno, siempre que Dios se pronuncia de esta manera en las Escrituras, era como una señal de que ese pueblo está lejos de Él. Es como que Dios no lo considera su propio pueblo. Dice, este pueblo, un pueblo que no me conoce, un pueblo que no confía en mí, un pueblo que no está cercano a su Dios. Bueno, eso es lo que Ageo está comunicando, es una reprensión de parte de Dios a ellos. Imagínense, en los tiempos de Cristo, los judíos, su confianza estaba en decir, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros somos hijos de Abraham. Y bueno, el Señor le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces en mí creerían, porque Él habló de mí. Bueno, esto es un poco similar. Dios les está diciendo, ustedes no son mi pueblo, porque si fueran mi pueblo, estarían llevando adelante la obra que les he dado para hacer. Dicen ellos, bueno, no ha llegado mi tiempo. Bueno, es una realidad que Ciro les había mandado por medio de un edicto real que reconstruyeran el templo. Luego estos enemigos se levantan y hay una carta frenando toda la obra por medio de otro rey, Artajerjes. Y aparentemente Darío continúa en esa línea de obstaculizar la obra de Dios. Pero la pregunta, hermanos, es, han pasado 18 años. 18 años. La pregunta es, bueno, ¿qué hicieron durante todo este tiempo? Y Ageo nos va a decir qué es lo que hicieron. Dice versículo 3. Entonces, Ageo 1:3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, la casa de Dios, el templo está desierta? Bueno, la pregunta era, ¿qué hicieron durante 18 años? Se ocuparon de sí mismos. Claro, había oposición, había enemigos activos. Había un edicto real que les impedía continuar con la reconstrucción. Y ese era como la mejor excusa para no hacer lo que Dios les había mandado. Entonces, ante esa primera oposición, ellos comienzan rápidamente a ocuparse de sí mismos. La figura que Dios usa es, se ocuparon de sus propias casas, embellecieron sus propias casas, adornaron sus propias casas, se abocaron a sí mismos, a su propio templo, a su propia casa y descuidaron la casa, la comunión, la voluntad de Dios para su vida. Esa es la exhortación. Esa es la exhortación para ellos, pero también es la exhortación para nosotros.
porque si bien el tiempo ha pasado y han pasado siglos de esta historia, es una realidad que el cristiano todo el tiempo está lidiando entre edificar su propia casa y edificar la casa de Dios. Y no nos referimos simplemente en el ámbito físico o material. Hay una discusión que cada día debemos librar en nuestro corazón y en nuestra mente, es obedecer a Dios, obedecer a lo que nosotros queremos. Ellos dijeron, no es tiempo de edificar la casa de Dios. Y Dios entonces ahora los cuestiona y le dice, ¿así que no es tiempo para edificar la casa de Dios? Entonces, ¿es tiempo para edificar tu casa? Es como que Él les está diciendo, ¿ustedes se han olvidado para qué los traje de Babilonia? ¿Se han olvidado por qué los traje a esta ciudad? ¿Por qué les di todo lo necesario para que avanzaran en este proyecto, en esta voluntad que yo les había revelado? Es para edificar casa a mí. ¿Se dan cuenta cómo hay un cambio de prioridades? Lejos de priorizar la voluntad de Dios, su llamado, su propósito, ellos descartan rápidamente lo que Dios ha dicho y se dedican a sí mismos, a sus propios deseos, a su propio corazón, a sus propias intenciones, a todo lo terrenal, a todo lo pasajero, descuidando la casa de Dios, la comunión con Dios, el templo que representaba que Dios estaba ahí con ellos. Dice Dios, esta casa, mi casa, está desierta. Bueno, Juan lo pone en estas palabras. Si ustedes aman a Dios, guarden mis mandamientos. Sí, yo amo a Dios con toda mi vida, con toda mi alma. Bueno, entonces esperamos que cualquier persona que expresa estas palabras hermosas, piadosas, asista a la casa de Dios con frecuencia. Lea la Biblia con frecuencia, predique el Evangelio con frecuencia, viva como una persona que ama a Dios y que obedece en base a ese amor a Dios, obedece y guarda los mandamientos. Pero dice Dios, ustedes no hicieron eso, porque el mandamiento específico, la voluntad revelada para ustedes era, edifiquen casa a Jehová. Pero hubo oposición, los enemigos se levantaron, es la excusa perfecta para dedicarme a mí mismo. Bueno, creo que todos nosotros luchamos con esa situación en nuestro corazón. En algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro compromiso con Dios, se levantarán enemigos que quieren frenar que nosotros sigamos avanzando en nuestro servicio a Dios, en nuestra fidelidad a Dios, en nuestro compromiso con Dios. Y entonces, claro, como eso es difícil, como eso requiere compromiso, requiere determinación, requiere una entrega de morir a nosotros mismos y vivir para Dios, entonces lo más fácil es, no, la vida cristiana es tan dura, vivir como iglesia es tan difícil. ¿Cuántos de ellos en Babilonia, como esclavos, quizás participando de cultos a otros dioses paganos, deseaban y anhelaban en sus corazones, oh, cómo quisiera hoy estar en el templo de Dios ofreciendo sacrificio, cómo quisiera entrar por las puertas de la ciudad y llegar al templo y estar con el pueblo de Dios y cantar juntos y alabar juntos a Dios? Y dice Dios, así que no es tiempo de estar en la casa de Dios. ¿Ya te has olvidado cómo en aquella época, cuando no había una iglesia donde congregarte, donde no había un lugar donde servir a Dios, anhelabas y orabas a Dios y le pedías, oh Dios, dame un lugar para congregarme? Y hoy el lugar está. El problema es que todos aquellos que anhelaban o que tenían esa idea en su corazón han perdido la visión, se han olvidado del llamado, se han olvidado de su compromiso como el pueblo de Dios, de estar en la casa de Dios. Dice Ageo, la casa de Dios está desierta. Es como que ellos, sin darse cuenta, la imagen que están comunicando es, Dios no es tan importante ahora como lo fue en su momento. Dios no es la prioridad en mi vida. La casa de Dios no es lo más importante para mí. Hay otras prioridades. Mi carrera, mi trabajo, mi familia, el deporte. Bueno, lo que sea. Y ninguna de estas cosas, hermano, tenemos que mencionarlo por si alguien malinterpreta. Está mal.
Pero ninguna de estas cosas es más importante que Dios. Ninguna de estas cosas puede ocupar el lugar que corresponde a Dios. Ninguna de estas cosas puede atrapar y robarte el corazón para que no se lo dediques a Dios. Oh, hermanos, Dios te ha salvado para que vivas para Él. Y claro, esto no quiere decir que ahora me voy a renunciar a todas mis obligaciones y responsabilidades, ya no voy a trabajar más, ya no voy a estar más con la familia, ya no voy a disfrutar del ocio, del deporte, de las cosas buenas de la vida. No. Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos en su justa medida. Pero si estas cosas, si cualquier cosa en tu vida ocupa el lugar que solo a Dios le corresponde, hay un problema bien serio en tu vida. Necesitas recordar tus prioridades. Necesitas recordar cuál es el llamado de Dios para tu vida. Y eso es lo que está pasando en Esdras. Y dice Ageo, y nos va a decir ahora que la razón por la que todo esto se ha frenado es por ellos mismos. No por la oposición. No porque el enemigo se ha levantado en armas contra ellos. No, es su propio corazón el que se opone, el que de manera determinada no quiere hacer la voluntad de Dios para su vida. Dice versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios les está diciendo, hermanos, con amor, con misericordia, pero con palabras verdaderas, examinen su andar, examinen su vida. Ustedes dicen ser hijos de Dios, ustedes dicen ser pueblo de Dios, pero ¿dónde está Dios para ustedes? ¿Dónde está Dios? Si en las cosas básicas de tu fe no la cumples, entonces, ¿de qué Dios me hablan? Hablan de temor a su palabra, ponen la palabra de Dios en su boca, hablan de Dios, de la grandeza, de la soberanía de Dios, y luego Dios no significa nada para ellos. ¿Dónde está Dios? Dice Dios, consideren sus caminos. Considera tu andar. El árbol bueno se conoce por los frutos, no por lo que dice, no por lo que aparenta. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Bueno, es una figura donde hay muchas definiciones que Ageo está presentando, por ejemplo, muchas acciones como recoger, comer, beber, vestir, bueno, todas esas cosas. Todo es lo que él usa para decir, ustedes tienen una vida normal y están involucrados en el trabajo, en cumplir, en satisfacer sus necesidades, en hacer lo que el mundo hace y está bien. Pero nada de eso llena tu alma. Nada de eso logra el cometido por el cual persigues todas estas cosas. Ninguno te da satisfacción. Ninguno te llena. Nunca es suficiente. Nunca el sueldo va a ser suficiente, nunca todos tus logros académicos van a ser suficientes, nunca tu casa va a ser suficiente, nunca nada de lo que puedas lograr en este mundo se igualará jamás a la satisfacción, al gozo de saber que estoy obedeciendo a Dios y viviendo para Él. Nunca nada. Por eso dice Él, todo esto cae en una bolsa como que no tiene fondo, como que tiro todas las cosas ahí y cuando voy a ver la perdí toda. Eso no me llena, eso no me da satisfacción. Eso es como, así está viviendo el pueblo de Dios. Claro, nosotros leemos Esdras 5 y no vemos nada de esto. Por eso me parecía importante que lo pudiéramos considerar. Y como dice versículo 5, considerar nuestra propia vida. Dice Dios, meditad bien sobre vuestros caminos. Oh, hermanos, esto es una palabra desafiante, donde ese Dios que todo lo ve, te dice, ¿seguro que yo soy tu Señor? ¿Seguro que yo soy importante para vos, para tu vida?
Pero yo soy cristiano, yo me he bautizado, me he hecho miembro de la iglesia, asisto a la iglesia, leo tu palabra, oro. Pero Dios dice, no te estoy preguntando si hiciste esto. Te estoy preguntando, ¿yo soy importante para vos? Considera bien tus caminos, considera cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus prioridades, considera qué cosas ocupan tu corazón, cuál es el primer pensamiento que viene a tu cabeza a la mañana, cuáles son tus deseos, por qué cosas te mueves y corres en tu vida. Bienes materiales, una carrera, cumplir, alcanzar con las demandas de este mundo lleno de desafíos de consumo y de tener tal y cual tecnología y tener tal o cual marca de ropa, y corremos atrás de todo eso, y todas esas cosas nos llevan a quitar los ojos del Señor y olvidarnos del mayor privilegio que el hombre tiene, que es conocer a Dios y servirle a Él. Dice el catecismo que el mayor bien del hombre es conocer a Dios y disfrutar de Él toda su vida. Pero el cristiano de nuestros tiempos entiende equivocadamente que el disfrutar de las cosas temporales, pasajeras de este mundo es más importante que Dios. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque lo vemos, hermanos. Lo vemos en nuestra propia vida, lo vemos en la vida de la iglesia, donde Dios no es la prioridad de muchos. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para congregarse, no hay tiempo para comprometerse con la iglesia, no hay tiempo para cumplir con las demandas de Dios para la vida de su pueblo. Y nosotros tenemos el descaro de llamarnos pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que se somete, que se humilla, que se mueve en pos de dar su vida en guardar sus mandamientos. Todo eso producirá la insatisfacción que Ageo está mencionando. Él dice, hay una insatisfacción en ustedes. Oh, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar lo vacía y triste que es nuestra vida? Nos ponemos a pensar, ¿y qué va a pasar de mí? No hay felicidad, no hay gozo, no hay esperanza, no hay alegría. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que la fuente de gozo, de esperanza, de felicidad, de alegría de un ser humano es Dios. Pero nosotros nos alejamos de Dios y decimos, como el pueblo dice, no es tiempo de estar en la casa de Dios. No es tiempo de reconstruir, no es tiempo de conocer a Dios, no es tiempo de congregarnos, no es tiempo de servir a los hermanos, no es tiempo de hacer lo que Dios me manda hacer. Hay otras prioridades y el resultado es una vida vacía, una vida, como dice Ageo, que todo por lo que te afanas cae en un jornal, recibes el jornal en saco roto. Es como que alguien nos pagara y guardamos nuestro dinero, nuestro sueldo en una mochila, en un bolso, y lo vamos a buscar y se perdió. Por lo que tanto trabajamos, por lo que tanto nos esforzamos, todo eso se fue. Hay que comenzar de vuelta, a correr de vuelta atrás eso que creemos que será nuestra felicidad. El creyente que vive para enriquecerse materialmente, despreciando la comunión con Dios, la comunión con su iglesia, la providencia misma producirá, Dios mismo hará que todos los resultados terrenales y materiales de esta vida sean amargos para nosotros. Oh, hermanos, es una advertencia. No porque tengamos poder para hacer algo de esto, simplemente por lo que la palabra de Dios dice. Ocúpate de las cosas de Dios y serás la persona más feliz de esta tierra. Dice versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el problema? Ellos están tan ocupados en sí mismos
en ordenar sus casas, en embellecer sus casas, están tan abocados a su propia vida que se han olvidado de la casa de Dios. La casa de Dios tendría que estar ya terminada, funcionando. Por eso Dios le dice, suban al monte y traigan madera. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en esa casa mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Una aplicación de este versículo podría ser de que es seguir mis propias metas personales, materiales y no correr tras la gloria de Dios. Todo esto deshonra a Dios. Todo esto ofende a Dios. Dice versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de tus manos. ¿Qué está pasando acá? Bueno, el juicio de Dios. Dios dijo, así como ustedes no me consideran a mí y ustedes se van detrás de todos estos ídolos materiales, van corriendo detrás de todos estos sueños pasajeros y terrenales, yo, Jehová de los ejércitos, en un soplo disiparé todos tus sueños, todo por lo que te has entregado, todo por lo que has corrido, todo ese esfuerzo por tu carrera, por conseguir el auto, la casa y todas esas cosas que te sacaron de la voluntad de Dios, todo lo disiparé en un soplo. Quizás nunca lo perdamos, pero nunca te darán satisfacción como solo Dios puede darte. ¿Cuál es el dicho popular? Que el rico nunca está satisfecho, siempre quiere más. Tiene todo el dinero para gastar en 3 vidas. Y siempre quiere más plata, quiere más bienes, quiere más casa, quiere más viaje y quiere más cosas. ¿Por qué? Porque no encuentra satisfacción en nada de lo que hacen, porque su mayor necesidad no es de bienes o de dinero, su mayor necesidad es de Dios. Y así sucede y sucederá con los hijos de Dios, que pierden el rumbo de su vida, que se olvidan que su llamado es a la comunión con Dios. Reconstruyan mi casa, habiten en mi casa, busquen y persigan mi voluntad. Pero cuando eso no sucede, el juicio de Dios está declarado y dice, yo detendré la lluvia, detendré los frutos, habrá sequía, no habrá trigo, no habrá vino, no habrá aceite, no habrá nada. Bueno, el problema acá son las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Dice Ageo, considera tu camino. Considera por qué te esfuerzas. ¿Qué cosas son importantes para tu vida? Hermanos, hay una contradicción en nosotros tan triste que asusta. Ninguno de nosotros está dispuesto a perder un día de trabajo. Bueno, porque hay que cumplir con el trabajo y eso es un testimonio importante. Hay que conservar ese presentismo que nos engrosa el sueldo y ninguno de nosotros, o mejor dicho, todos nosotros estamos dispuestos a esforzarnos por cumplir con un trabajo pasajero y terrenal. Pero no hay la misma disposición para con Dios. ¿Por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué no vienen a la reunión? No, estoy tan cansado del trabajo. Estoy tan agotado y trabajé tanto. Bienvenido al mundo de los adultos. Bienvenidos al mundo caído donde con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Y nosotros decimos amar a Dios
Cuando el cansancio me priva de la mayor bendición que es estar en la casa de Dios, reunido con el pueblo de Dios, recibiendo la instrucción de Dios, el alimento para mi alma, siendo fortalecido y siendo de aliento para otros hermanos. Pero nadie falta al trabajo. Pero Dios es ese fusible en el cual yo puedo, bueno, Dios me va a entender. Sí, Dios te entiende, claro que te entiende. Dios conoce muy bien tu corazón. Y lo que Dios dice es todo eso, por lo que te afanas, todo eso por lo que te esfuerzas, lo disiparé en un soplo. Porque esas cosas son más importantes que yo, que mi voluntad, que mis mandamientos. Oh, hermanos, consideremos nuestros caminos. ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas son importantes y de peso en nuestra vida? El verdadero problema que Ageo está presentando no es el descuido del edificio, sino es la gloria de Dios. El templo derrotado, la ciudad devastada, era como que otras naciones, otros pueblos se burlaran de la nación que el nombre de Dios era invocado. La gloria del templo pasado representaba la gloria de Dios, la mano de Dios bendiciendo a su pueblo. Y era necesario que ellos reconstruyeran el templo para que la gloria de Dios sea una vez más conocida. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El verdadero Hijo de Dios tiene como lema de vida la verdad de este versículo. ¿Qué es lo importante para tu vida? El reino de Dios. Ser parte de ese reino, engrandecer ese reino, servir en ese reino, vivir en ese reino, ayudar a los que son parte de ese reino. Eso es mi vida, esa es mi motivación, ese es el deseo de mi alma, hacer y buscar la voluntad de Dios en mi vida. Dice Ageo 1:12. Que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Su Dios. Oh, hermanos, no podemos dejar de mencionar la gracia de Dios en todo esto. Quizá nosotros somos igual que este pueblo que se ha olvidado su llamado, que ha perdido su norte en cuanto a la voluntad de Dios, que ha ignorado voluntariamente el propósito de ser parte de una iglesia. Quizás hemos cambiado prioridades en nuestra vida, pero Dios está hablando, no por medio de un profeta como Ageo o Zacarías, está hablando por medio de su espíritu a través de su palabra a su pueblo. Y lo llama a la reflexión, y lo llama al arrepentimiento, y lo llama y dice, vengan a mí, yo estoy con ustedes. Ahora Él no le dice, este pueblo, ahora le dice, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo estoy con ustedes en la medida que reconozcan su pecado, en la medida que reconozcan esta prioridad cambiada y se vuelvan a mí. Entonces, hermanos, nadie puede irse esta noche con este corazón cargado por esto que hemos escuchado. Todo lo contrario. Si algo de esto es una realidad en tu vida, corre a Cristo, corre a Él. Confiesa tu pecado delante de Dios, reconoce, Señor, hay otras prioridades en mi vida, hay otras cosas que han ocupado tu lugar. No estoy viviendo para el reino de Dios, no estoy viviendo conforme a tus mandamientos, no puedo hacerlo. Dios dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el estar con nosotros no solamente implica
comunión, protección, provisión, implica que en ese estar con nosotros, cuando el pecado se apodera de mi vida o cuando el pecado aparece en mi vida, Él está ahí a mano, prontamente, para reconciliarnos, para perdonarnos, para volver a la comunión con Él y con el Padre. Entonces, hermanos, volvamos a Él. Y si esto es una lucha constante en nuestra vida que hemos intentado, hemos luchado y hemos propuesto en nuestro corazón de vivir así, pero no lo hemos logrado, bueno, esto implica de que no se trata de nuestro esfuerzo. Se trata de poner los ojos en Cristo. Se trata de pedirle a Él su ayuda, su gracia, que Él los capacite a vivir con su reino como nuestra prioridad y disfrutar de Él todo el resto de nuestra vida. El título de este mensaje es: la mayor oposición viene de nuestro corazón. Sí, los enemigos se levantaron. Sí, el edicto real es genuino. Pero es nuestro corazón incrédulo, rebelde, que se opone a la voluntad de Dios y no quiere vivir para lo que ha sido llamado. Hermanos, Dios te salvó. Dios te redimió. Te sacó del reino de tinieblas y te trajo al reino de su amado Hijo. Un reino de luz y un reino de amor. Pero no para que vivas como bien te parece. Él te ha puesto en su reino para que le sirvamos a Él. Dice Pablo en Romanos 6, antes nosotros éramos esclavos del pecado y servíamos al pecado y nuestra vida era un instrumento para el pecado. Pero ahora en Cristo, como hemos resucitado con Él, debemos vivir como esclavos de Cristo y para un servicio voluntario a Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a meditar en estas cosas en esta noche. Consideremos el ejemplo en el profeta Ageo, en lo que hemos visto en Esdras, y el Señor nos ayude a seguir adelante con ese propósito eterno por el cual fuimos llamados, que es servirle a Él, que es hacer todas las cosas para la gloria de su nombre. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por Cristo. Gracias porque nada en nuestra vida es más valioso, más importante que Cristo, que su obra, que su iglesia, que su pueblo, que su palabra, que su ley. Señor, sabemos, somos conscientes de cuán a menudo nosotros cambiamos estas verdades eternas y preciosas por las pobres cosas que este mundo nos ofrece. Nos privamos del gozo, la bendición de obedecerte, de honrarte, de guardar tu voluntad por las propuestas pasajeras y temporales de este mundo. Señor, danos el arrepentimiento, danos la convicción, danos el denuedo para vivir con ese motivo de vida que significa buscar el reino de Dios y su justicia toda nuestra vida. Padre, ayúdanos a considerar con un corazón sensible, danos arrepentimiento, pero también danos las gracias, Señor. La gracia tuya para buscarte, para recibir, Señor, consuelo, perdón, pero también ser capacitados en tu espíritu para vivir cada día para la gloria de tu nombre. Señor, bendice a tu iglesia. Levanta en medio nuestros, señores, hombres y mujeres cristianos que anhelen, Señor, con toda su alma, con toda su vida, vivir para ti. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.